Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio de Apocalipsis de hoy jueves 15 de abril. Vamos a continuar la serie del libro de Apocalipsis, así que si tienes tu Biblia preparada, pues abre Apocalipsis capítulo 14, estamos detenidos en este capítulo desde hace algunas semanas. Y vamos a avanzar un poquito más, viendo lo que el Señor nos quiere decir hoy, en el estudio de su palabra. Siempre la palabra de Dios nos habla, siempre es alimento espiritual para nosotros. Así que vamos a hacer una oración en primer lugar, le vamos a pedir al Señor su dirección y vamos a comenzar a estudiar Apocalipsis 14, versículos 15, 16 en adelante. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos un día más por todos tus cuidados, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tratas con nosotros, nos hablas, tú nos has dado sabiduría, Señor. Gracias porque te hemos conocido la verdad y nos sentimos libres, pero también responsables, Señor, de lo que tú nos has dado. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que administrar todo lo que tú nos das de una forma sabia. Por eso te pedimos sabiduría y sabemos que tú prometes que nos vas a dar de esa sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para vivir nuestras vidas en rectitud delante de ti, en santidad, sabiendo ocuparnos en nuestras obligaciones como hijos tuyos que somos, como la sal y la luz en este mundo. Ayúdanos a ver la Iglesia como lo que es. Realmente queremos, Señor, que nos uses conforme a tus propósitos. Gracias, Padre, porque siempre estamos en tus manos y tú estás tratando con nosotros. Ayúdanos que el estudio bíblico de esta tarde sea para edificación de cada uno y de tu Iglesia, y que cada uno de mis hermanos puedan escuchar la voz que tú quieres darles hoy. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues es un día más, hoy es miércoles y como los últimos miércoles y hasta el segundo miércoles de mayo, vamos a estar teniendo estos estudios bíblicos 7:30, media horita antes de lo habitual, porque a continuación, a las 9, tendremos una reunión por Zoom de familias saludables. Hablamos de problemas de familia, de conflictos, de cómo crecer y progresar en las relaciones. Entonces, bueno, pues son talleres con charla, con coloquio y hoy vamos a estar en el segundo tema, después a las 9. Justo cuando acabe el estudio compartiré los enlaces de Zoom para que todos los que quieran puedan entrar y participar también de ese tiempo juntamente con la iglesia de Cambrils y el pastor Fernando Campillo. Entonces, bueno, eso será a las 9. Ahora vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Bienvenidos a todos, me alegro de volver a veros, de ver que estáis ahí, como cada día. Benito ha escrito, buenas noches, Miriam también ha escrito, buenas tardes, Paco, Rosario también han escrito, buenas tardes, Carmen Reyes, gracia y paz para ti también. Ahí están los hermanos. Noto que hay un grupo más pequeño al inicio hoy, supongo que por el cambio de horario, algunos se irán incorporando. Bien, estamos en Apocalipsis 14, vamos a volver a leer el versículo 14, 15 y 16. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.
Muy bien, mete la hoz, le dice este mensajero, que también viene de los cielos, le dice al que estaba en la nube blanca, que ya hemos identificado como Jesucristo, porque dice que era semejante al Hijo del Hombre, tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El otro día estuvimos ya estudiando esto y está claro que es Cristo quien tiene la hoz para segar la tierra. Del templo, el templo de los cielos. Desde los cielos salió otro mensajero clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Bien, aquí podría parecer que el mensajero está ordenándole al Hijo, a Jesucristo, que meta la hoz y siegue. Pero recuerda que es solamente un mensajero. Lo que anuncia este mensajero es el momento del juicio, es el momento de la cosecha. No está ordenándole a Cristo. Ninguno de los mensajeros de los cielos, ni los ángeles de los cielos, ni todos los creyentes que estaremos participando en todos estos eventos, nadie le podríamos decir a Cristo: oye, haz esto. No, no le podemos ordenar a Jesús nada. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque Él nos ha dado el sentarnos con Él en su trono, y aunque por su gracia, por la gracia de Dios y por la obra de salvación a través del sacrificio de Jesús, se nos llama reyes y sacerdotes, a pesar de que seremos semejantes a Cristo, dice ahí la palabra de Dios también, etcétera, etcétera, y coherederos también con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo es Cristo y nosotros somos nosotros. Jamás nos podríamos llegar a comparar en igualdad con Jesús, mucho menos ordenarle que haga algo. Esto es un principio que tenemos que tener siempre muy claro. Cuando estemos allí en la eternidad, lo tendremos clarísimo. Aquí es quizás que alguno pueda tener un problema. De hecho, pues bueno, hay predicadores en este tiempo que hacen proclamas como que bueno, que somos hijos del Rey y que Dios nos ha prometido, yo creo que se les sube un poco a la cabeza todo ese mensaje y se creen ya pues que son más que los otros simples mortales. Y este es uno de los males que ha afectado al ser humano a través de todos los tiempos. Muchas religiones han llevado a los iluminados a pensarse superiores a los demás. El mismo pueblo de Israel pensaban que ellos eran muchísimo mejores que los demás pueblos de la tierra porque fueron escogidos por Dios. Y todo eso no es cierto, es falso. Porque a pesar de que fueron el pueblo escogido por Dios, la verdad es que Dios les tuvo que reprochar muchas cosas, Dios les tuvo que condenar en sus pecados, Dios tuvo que enviar profetas llamando a su pueblo al arrepentimiento. Entonces no eran mejores que otros. Los faraones se pensaban que eran semidioses. Los césares se creían que eran también una especie de dioses hombres. Y así podríamos ir viendo. Y en el mundo evangélico también ocurre en cierta medida. A veces los evangélicos pueden criticar el catolicismo romano, ¿no? Porque el Papa al final también es alguien que se ha elevado por encima de todos los demás hombres de la tierra y se le rinde culto, al Papa se le rinde reverencia. Hay muchas fotos que tú puedes ver por internet, el gesto de besarle la mano, de inclinarte ante él, de reverenciarle, de llamarle Santo Padre, de decir que él es el vicario de Cristo en la tierra, etcétera, etcétera, pero es un hombre como cualquier otro. Pero los evangélicos que pueden criticar estas formas, también dentro del mundo evangélico ocurre que algunos, cuando se ponen el título, se lo ponen ellos, o se lo pone el colega, se ponen el título de apóstol o de profeta, es como decir somos superiores a todos los demás. No, y eso no es así. Aquí no hay nadie más que nadie. El Señor es el único que está por encima de todos. Todos los demás siervos suyos somos. Entonces, era solamente aclarar esto porque a alguno le podría sorprender, ¿no?
que, que un otro mensajero que sale del cielo, clamando a gran voz, le dice: mete tu hoz y siega. Parece que le está ordenando, pero no es así. Seguramente la traducción al castellano nos deja un poco esa idea, esa imagen que no aparece en el texto original. Lo que el mensajero está proclamando es el momento. La proclamación que se está haciendo es que el juicio ha llegado. Es el tiempo de la siega. ¿El tiempo de la siega qué es? Bueno, el tiempo de la siega es como cuando Jesús anunció que es la hora de separar el trigo de la cizaña. El momento de la siega es cuando los justos entrarán a la eternidad con Cristo y los pecadores irán al fuego eterno. Ese es el momento de la siega. ¿Y quién tiene poder para hacer eso? Cristo. Él es el que tiene la hoz, una hoz aguda, preparada para segar la siega. El cumplimiento de esta profecía es el derramamiento de las copas que viene a continuación. Desde el punto de vista de los cielos, nosotros estuvimos viendo toques de trompeta. Desde el punto de vista de la tierra van a ser copas que se derraman. Esto lo vamos a ver ahora a partir del capítulo 16. Estamos en el capítulo 14 y aquí se está proclamando lo que viene, lo que va a ocurrir. En el capítulo 15 hay ese anuncio de las últimas plagas y hay otro momento de alabanza, de adoración a Dios. Siempre desde los cielos también se vio este momento de alabanza y de adoración. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la tierra. Entonces es la culminación de los castigos de las copas, lo que se conoce como la batalla del Armagedón, que vamos a estar viendo durante el capítulo 16 y hacia el final, aunque ya lo habíamos repasado un poco, ese capítulo cuando estuvimos viendo el toque de trompetas, porque veíamos si cada trompeta correspondía con cada copa que se derramaba y efectivamente así era. Entonces es la culminación de la gran tribulación que termina en la batalla del Armagedón y ese es el fin de los enemigos de Cristo, ese es el fin de este tiempo. La hora ha llegado, dice en ese versículo 15, porque la hora de segar ha llegado. Como hemos dicho en otros momentos, Dios no improvisa, Dios tiene una agenda. Está en su mente infinita. En la eternidad ya estaba diseñado todo porque Él es omnisciente. Y Dios tiene preparado ese día y esa hora. Un día y una hora para arrebatar a la iglesia, un día y una hora para venir con la iglesia a la tierra, un día y una hora para el juicio. Dios tiene todo programado. Todo está prefijado en su absoluto conocimiento, en su absoluta ciencia. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis es que el juicio ocurrirá. Y en ese juicio habrá separación. Separación de todo lo santo, de todo lo que es impuro. ¿Qué es lo santo? Lo santo es todo aquello que fue purificado con el sacrificio de Jesús, con la sangre del Cordero. Todo lo que es santo entrará en la eternidad. Todo lo que está manchado por el pecado no puede entrar a la eternidad. Quedará en el fuego eterno. Aunque son cosas que las vemos desde una perspectiva como muy... A veces no sé bien cómo estás asimilando todas estas ideas, pero esto que estamos proclamando es algo que realmente es grandioso. Hablar de que este momento llegará, quizás nos parece que pueda estar muy lejano, pero quizás no lo esté tanto. El momento del juicio está cercano, ese momento en el que Cristo meterá la hoz porque la siega habrá llegado. Ahora todo está preparado, todo está a punto. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Recuerda, la siega es el momento de separación del trigo y la cizaña, del que tiene fruto y del que no tiene. Ahí aquellos que tenían apariencia, se va a demostrar realmente lo que había en el corazón de cada uno.
Hemos estudiado algún día lo que la palabra de Dios dice de los postreros tiempos, que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay algunos que tienen apariencia, tienen forma, parecen cristianos. Su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de expresarse en su lenguaje, en lo que hacen, pero solamente hay una forma de llegar a la salvación, y son todos esos pasos que hemos enumerado muchas veces. Creer en Jesucristo, en su muerte en la cruz, recibirla como algo personal, confesando tus pecados, creyendo que esa sangre derramada limpiará tus pecados. Entonces, cuando tú haces todo eso, eres sellado con el Espíritu Santo, pasas de muerte a vida, ahora eres hijo de Dios. Como decíamos el otro día, la cizaña tiene apariencia de trigo. La planta, cuando está creciendo, no sabes diferenciarla. Cuando ya hace la espiga, a simple vista tampoco. Cuando ya el trigo está maduro y la cizaña también, entonces sí, porque entonces tú compruebas y ves que el trigo tiene fruto, la cizaña está vana, no tiene nada. Ahora es el tiempo de ver realmente los que creyeron de verdad y los que no creyeron de verdad. Ahora es el tiempo para que se vea realmente quién es hijo y quién no, quién simplemente vivía una religión. Ser religioso es fácil, fingir no es difícil, es muy fácil. Tú vas a ver las múltiples religiones que hay, sectas que hay en el mundo. Los que conocemos la Escritura, la Biblia, y sabemos el mensaje de Dios hacia el hombre, sabemos que la palabra de Dios dice que solo en Cristo hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces todas las otras religiones, todas las formas de pensamientos que no tengan a Cristo como Salvador, no van a conducir a Dios, no van a provocar la salvación. Ahora tú ves a muchos de esos que viven su religión con mucha pasión. Los musulmanes no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, no creen en Jesucristo como Dios hecho hombre que muere por nuestros pecados. Si no crees en Cristo, la Biblia dice que no tienes vida. Ahora bien, ellos viven su religión con mucha pasión. Ellos oran mirando hacia la Meca cada vez que toca durante el día. Ellos celebran las fiestas. Aquí, cerca de donde vivo, hay una carreterita que sube así para arriba, y ahí arriba tienen la mezquita, los musulmanes. Y a las horas de reunión, a las horas de la oración, tú ves todo una corriente de gente, tú ves todo una caravana, una fila de personas que van con sus vestidos y suben, dices, mira, van a la oración o van a la... Entonces son constantes, son fieles, cumplen con todo lo que creen y se entregan a su vida de oración y todo. Uno que se llama evangélico y se meta como una religión puede hacer exactamente igual. Puede orar, puede levantar las manos, puede cantar y decir, ay, hasta me emocioné y se me salieron las lágrimas y todo. Las personas somos emocionales. Tú te puedes emocionar viendo una película, sabes que es ficción lo que estás viendo, sabes que todo es mentira, es una historia inventada, pero la película que tiene una gran carga emocional en un momento dado, ay, puede hacer que se te salgan algunas lágrimas y te emocionas. Entonces, en un ambiente donde hay música, en un ambiente donde se habla de cosas trascendentes, en un ambiente, pues uno puede estar ahí sintiendo y creyendo que está en el camino correcto, pero la verdadera conversión produce un cambio. Todo aquel que cree que Jesucristo es su Salvador y nace de nuevo y se convierte en hijo, va a tener que demostrar, como dice Santiago, por sus obras que eso ha ocurrido. No basta con decirlo, hay que vivirlo. No basta con decir, soy cristiano.
tengo que demostrar que soy cristiano. Mira, si se organiza un concierto del grupo de moda evangélico y vienen a tu ciudad y contratan un estadio, el estadio se pone a reventar, se llena, pagan entrada para venir y todos se emocionan, cantan. Pero los conciertos que se hacen en el mundo también ocurre exactamente igual, no hay diferencia. Ahora bien, si anunciamos que cada día tenemos un estudio bíblico por internet, es asequible, cualquiera puede conectarse, bueno, en ningún caso ni nosotros ni el maestro o predicador más reconocido va a reunir tantas personas para seguir un estudio bíblico como el grupo de música de moda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la motivación de muchos cristianos no es la correcta. Y ahí es donde ponemos el interrogante. ¿Han creído de verdad o no han creído? ¿Viven a Cristo o viven una religión? Vivir a Cristo es negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día, seguirle. Si has puesto la mano en el arado, ¿no vas a volver a mirar atrás? Porque tú sabes que tu compromiso con Dios es total y no hay alternativa. Seguir a Cristo es entregarte a la iglesia, amar a los hermanos, vivir la fe de una forma muy especial, y no siempre ves a los que se llaman cristianos viviendo en ese nivel, haciendo esas mismas cosas. No siempre se ve eso. A veces ves a personas que se entregan mucho en algo que les gusta dentro de la iglesia, pero las cosas fundamentales, y sabes cuáles son las más fundamentales, ¿no? Estudio bíblico y oración. Eso es lo más fundamental en la iglesia. Si alguien no es capaz de dedicar su tiempo a estas dos cosas, hay que ver dónde se encuentra. Cada cual, ¿no? Bien, dice el versículo 17, salió otro mensajero del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Cristo envía un mensajero para participar en la siega. Sale del templo, nota que lo dice ahí. Mira, si recordamos un poquito más atrás, en el capítulo 11, 19, que ya lo habíamos visto, allí leímos que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo de Dios quedó abierto, pero el templo del cielo, no el de la tierra. El templo de la tierra lo hicieron los hombres, siguiendo el modelo que Dios les dio, porque tenía que reflejar al templo celestial, el templo que está en los cielos. ¿Qué es un templo? Bueno, un templo se construye con una finalidad. Nosotros ahora utilizamos locales, pero en principio no tendríamos que llamar a nuestros locales templos, porque no lo son. Ahora, a veces en el lenguaje evangélico algunos dicen voy al templo y se entienden, pero no es lo correcto. Nosotros no tenemos templos. Un templo busca la idea de que es un lugar de culto, un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar donde Dios se manifiesta. Eso es un templo. Las diferentes religiones tienen sus templos. En el mundo griego construían sus templos en honor a sus dioses. En Éfeso estaba el templo a la diosa Afrodita, Diana de los Efesios. Entonces ahí cada religión levanta su templo a su manera para sus dioses. Un templo es eso, es un lugar que acoge al Dios. El templo de los judíos tenía la presencia de Dios. Primero el modelo fue el tabernáculo, porque mientras Israel fue peregrino, necesitaban un templo que se pudiese montar y desmontar. Eso era una tienda, un tabernáculo. Cuando Israel se establece como nación, se construye un templo de piedra en Jerusalén, en la ciudad del rey, la Jerusalén celestial. Ahora tenemos una Jerusalén terrenal que es imagen de la celestial. Ahora se construye un templo que es imagen del celestial. Entonces en los cielos hay un templo
donde Dios habita. Hay un lugar donde Dios habita, donde Dios está obrando. Desde ese lugar Él se relaciona con sus ángeles creados. Cuando nosotros estaremos en su presencia. Un poquito más adelante en el estudio de Apocalipsis veremos la Nueva Jerusalén, cuando aparece en escena la Nueva Jerusalén. Todo eso es lo original. Lo terrenal era figura de lo celestial. Cuando Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo, Dios le dijo cómo tenía que hacerlo. Cuando Dios le dijo a David que su hijo Salomón construiría el tabernáculo, Dios le dio los planos a David, su padre. Solo que David no pudo construirlo, según Dios tenía sus manos manchadas con sangre. Y para construir la casa de Dios, la santidad tenía que ser total, el testimonio tenía que ser perfecto. Entonces, construyen el templo conforme al modelo que Dios les da. Tiene que ser así, y les da el modelo. Ahora en los cielos, Juan ve el templo de Dios abierto. Y desde ese lugar es que estos mensajeros están saliendo para predicar el Evangelio eterno, para proclamar mensajes, anuncios, aquí para participar en la siega. O sea, Cristo tiene la hoz, pero salen otros mensajeros también con una hoz para participar en la siega. En el versículo 18 avanzamos un poquito más. Y salió del altar otro mensajero que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Otro mensajero aparece en escena. Nota, ya hay un montón. En este capítulo 14 están saliendo uno por aquí, otro más adelante, otro más, otro. Estamos viendo que van saliendo mensajeros. Recuerda que el argumento que tenemos más sólido, más bíblico, más fiable, es entender que todos estos mensajeros, junto con los seres vivientes, con los jinetes, con los ancianos, son los santos de Dios, creyentes de todos los tiempos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los que eran iglesia verdadera. Todos estos fueron arrebatados y están en la presencia de Dios, ya están en los cielos con Dios, pero ya no en espíritu, resucitados o transformados con cuerpos glorificados, cuerpos espirituales que van a ser nuestra forma para toda la eternidad, y estaremos ahí participando en todos estos eventos. Cada vez que aparece ahí, si tú lees en tu Biblia y salió otro ángel, recuerda, siempre insisto en esto porque es muy importante para interpretar correctamente, que la palabra ángel es una palabra griega que no se ha traducido al castellano. Nos la han dicho tal como es en griego, pero que en el castellano significa mensajero, enviado. Entonces cuando tú lees y salió otro ángel, es un mensajero, un enviado. Si no dice un ángel de los cielos o un ángel de Dios, en principio no tenemos por qué pensar que es un ángel de esos que nosotros nos imaginamos con alas y que forman parte también de la cultura popular, que todos lo entienden así cuando escuchan ángel. Otro mensajero. Se ve una colaboración, hay un trabajo organizado. Un mensajero hace una cosa, otro hace otra, pero se complementan. Sin duda, la Iglesia está obrando, está participando. Ahora nosotros tenemos el encargo de predicar el Evangelio eterno. Aquí son mensajeros desde los cielos los que predican el Evangelio. Somos nosotros, seguimos con el encargo, nadie más tiene esa misión de predicar el Evangelio. Y vemos a todos los santos de Dios organizados en grupos diferentes, haciendo tareas diferentes. ¿No te resulta así como una curiosidad pensar, ¿y yo qué haré? ¿Qué me mandará el Señor que haga? ¿No te resulta así como un interrogante de querer saberlo? Y
¿Para qué me usará Dios en estos momentos? ¿No te resulta curioso que estamos leyendo algo que todavía no ha ocurrido, pero que nosotros estamos aquí en esta escena? ¿Te imaginas que cuando dice ahí salió otro mensajero, sois uno de vosotros, el que quedó aquí escrito en la Biblia? Juan te vio participando de una u otra forma en todos estos eventos de lo que está ocurriendo en este tiempo tan especial. Alguno pensará, no, yo no puedo ser uno de esos. A veces tenemos un concepto de nosotros mismos distorsionado. Antes estaba hablando de los que en este mundo se creen superiores a los demás, los que se llaman apóstoles, profetas, o en las diferentes religiones se han llegado a pensar que eran una especie de dioses. Pero a veces también perdemos la realidad en el otro extremo, pensando que, bueno, y Dios, sí, yo sé que Dios me ama, Dios se fija en mí, yo sé, sí, la teoría la sé, pero a veces nos sentimos como un número más, una cifra de una estadística. Vivimos en un planeta con casi 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántos creyentes nacidos de nuevo habrá habido a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿Cuántos? ¿24.000 millones? Muchos. ¿Y yo qué soy en medio de todo eso? Un número. Bueno, no olvides que para Dios tú no eres un número. Sí, yo sé que ya tienes la teoría, pero tienes que ir más allá de la teoría. Para Dios no eres un número, eres un hijo. Eres hijo. Y si tú tienes hijos, te puedes hacer una ligera idea de lo que eso es. No sé si algunos de vosotros venís de familias numerosas, con 7, 8, 10, 12 hijos. Aunque tú tengas 12 hijos, cada uno de ellos es exclusivo, es tu hijo. Dios tiene miles de millones de hijos que han vivido en la historia de la humanidad a través de todos los tiempos, hasta el día que Cristo se lleve a todos los que son suyos. Y para Dios cada hijo es único, es exclusivo, y Él se relaciona con nosotros de forma personal. No nos trata en grupo, a todos en un montón. Nos trata como iglesia, como grupo, pero nos trata de forma íntima, personal a cada uno. Y a veces nosotros tenemos una idea distorsionada de que si Dios te pueda usar así en estos eventos del fin de una forma o de otra, ¿no? Porque ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Para que Dios me cuente como parte de los 4 seres vivientes o de estos múltiples mensajeros que salen haciendo diferentes cosas, o ¿quién soy yo? No soy nadie. Yo seré un espectador, estaré por ahí. Aquí espectadores no hay nadie. Todos estaremos participando de una forma u otra en los eventos del fin de los tiempos, como un cuerpo, que es lo que somos, un cuerpo en Cristo, y Cristo como la cabeza ordenando todo lo que estaremos haciendo. No te olvides que esa forma distorsionada de entender las posiciones y las prioridades es por nuestro punto de vista humano. Una vez Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que no se había levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. Y bueno, si yo, con lo que sé de todos los profetas, tuviese que hacer una lista, ¿a qué profeta pondría en primer lugar? ¿Lo has pensado alguna vez? Por la historia que tú conoces del Antiguo Testamento, ¿qué profeta pondrías en primera posición? Me gustaría saber vuestra opinión, dejando al margen lo que Jesús dijo de Juan el Bautista, De los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué profeta pondrías en el number 1, number 2, number 3? ¿Qué profeta, cómo los numerarías según tu criterio de este era el más grande, este era el segundo más grande, este el tercero más grande? ¿Cuál profeta te gusta más? Yo la verdad es que si tuviera que hacer una lista, es difícil. Porque yo pondría uno y al que pongo segundo, de pronto digo, no, pero ¿y si lo pongo primero? Y el tercero, el tercero ahora dudo, igual lo pondría primero también.
Igual tendríamos que estar ahí. Bueno, Carmen, Saulo de Tarso no me vale. He dicho profetas del Antiguo Testamento. Saulo de Tarso era uno de los apóstoles del Nuevo Testamento. Venga, escríbeme uno, Carmen, uno del Antiguo Testamento, un profeta. Noemí dice Isaías. Vale, ese es un profeta del Antiguo Testamento. Yo tendría ahí una gran lucha entre ellos, Isaías, Daniel, Moisés, Elías, Samuel. ¿A quién pongo primero? ¿A quién pongo segundo? Complicadísimo. Porque lo que veo de importancia en uno, por ejemplo, Moisés es el líder por excelencia, de pronto me fijo en otro detalle, como Elías, por ejemplo, escogido por Dios para que no vea muerte, seguramente teniendo un papel fundamental en cuanto a la vida de Jesús y su resurrección y los eventos de Apocalipsis y esos momentos épicos contra los 400 profetas de Baal y no sé qué. Pero después pienso en Daniel y es que un hombre como Daniel, ninguno tuvo las revelaciones que Dios le dio a Daniel y en las condiciones que Daniel vivía, porque fue sacado de su tierra, vio cómo destruían su ciudad santa, el templo de Dios, vio cómo martirizaban y masacraban a su pueblo. A él lo castran, lo vuelven un eunuco y se lo llevan a Babilonia, a un lugar extranjero, y en ningún momento perdió su integridad, su santidad, su temor a Dios, su actitud. No dice nada negativo la Biblia acerca de Daniel. Y así podríamos enumerar todos. Mira, Juan Vázquez dice Amós. Vaya, curioso que la preferencia esté en Amós y no alguno de estos otros que decía. Está bien. Está bien, porque esa es nuestra forma de ver a los profetas, por lo que hicieron, por las hazañas que les rodearon, por lo que la Biblia nos contó de ellos. Pero ahora rebobinamos, volvemos a lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas. Vaya, y tú piensas, ¿y Juan el Bautista qué hizo? Abrió las aguas del Mar Rojo. Adivinó los sueños de alguien, no solo adivinó el sueño, sino que explicó su significado. Resucitó al hijo de una viuda, hizo flotar el hierro de una hacha que estaba en el fondo de un río. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Predicar, solo predicar. Y por eso Juan el Bautista es el más grande de los profetas. El criterio de Dios es diferente al nuestro. Porque aún Cristo añadió al decir eso, no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Y te acuerdas lo que dijo a continuación? Pero os digo que en el reino de los cielos un niño aún es mayor que Juan el Bautista. Por eso quizás tú no te veas en estos momentos de Apocalipsis participando ahí con los seres vivientes, siendo enviado como uno de los mensajeros o un jinete, o estando ahí. Igual tú no te ves, pero a lo mejor Dios sí que te ve, porque su forma de ver las cosas es muy distinta a como las vemos nosotros. Precisamente, si alguien piensa, sí, yo seguro que estoy ahí, estoy sentado con los 24 ancianos, yo soy uno de ellos, seguro, porque yo. Si yo oigo hablar así a uno, te puedo asegurar que ese no va a estar ahí, sentado con los 24. Porque está mostrando vanagloria, está exaltando su yo, el ego. Y Dios, al que se exalta, lo humilla. Pero en cambio, si tú piensas, no, pero es que yo no soy nada, yo soy muy poca cosa, ¿no? Yo que voy a... Bueno, la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Entonces, ya sabéis, a todos a humillarse todos. Bueno, el carácter del cristiano tiene que ser ese, el de una sincera humildad. El no creernos más de lo que somos,
Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer hice. Ese tendría que ser siempre nuestro concepto. Por muy grandes que Dios haga las cosas a través de ti, escucha bien lo que hemos dicho, es Dios quien las hace a través de ti. No eres tú haciendo esas obras. Yo no tengo ningún mérito en lo que pueda hacer para Dios. Todo el mérito es del Señor. Él está haciendo la obra en nosotros. Siempre la naturaleza del ser humano siempre es el justificarnos en lo malo que hacemos, tratar de exculparnos y en aquellas cosas que hacemos bien, engrandecernos y echarnos flores. Esa frase que dice tú no necesitas abuela. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque las abuelas son las que siempre elogian a sus nietos. Para una abuela su nieto es el más guapo del mundo, para una abuela su nieto es el más listo del colegio, para una abuela su nieto es el más en todo. Pero algunos no necesitan abuela porque ya se lo dicen ellos todo, eso. Yo soy el mejor, yo soy el más... Como dijo aquel futbolista famoso, soy el mejor jugador del mundo, el más rico y el más guapo. Y al día siguiente toda la prensa se estaba riendo de él. Eso no lo ve el que se exalta a sí mismo. Pero se cumple de alguna forma lo que dice la Escritura, el que se exalta será humillado. Y eso es lo que pasa, cuando uno habla de esta manera, el mundo lo humilla, dice, se cree el más rico, el más guapo, el mejor, y se ríen de él después. En cambio, el carácter humilde atrae a las personas. Siempre hay que ser humildes. Y la humildad es algo que recibimos cuando tomamos conciencia de lo que somos en realidad en relación con Dios y lo que Dios hace en nosotros. Todo el mérito es suyo. Nosotros, separados del Señor, no podemos hacer nada. No podríamos estar haciendo nada. Bien, este mensajero, nota que el que sale en el versículo 17 dice, salió del templo. Este que hemos leído en el versículo 18, dice, salió del altar, otro mensajero que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, este sale del altar. ¿Qué es lo que hemos visto aquí en Apocalipsis que ocurría en el altar? A ver si os acordáis. Hemos estado ahí viendo en estudios pasados, hablamos del altar, cosas que estaban pasando en el altar. Mira, bajo el altar se ofrecieron las oraciones de los santos. Bajo el altar aparecieron los mártires, aquellos que habían sido muertos durante este tiempo de tribulación. Y esas oraciones fueron contestadas con el juicio de Dios. Los mártires decían, ¿hasta cuándo no vengas la sangre de los que han muerto en la tierra en manos de la bestia, del anticristo? Y ahora, con el juicio que Dios trae, las oraciones están siendo contestadas. Por eso este mensajero dice, vendimia los racimos de la tierra, las uvas están maduras. ¿Qué quiere decir estar maduras? Bueno, maduras para el juicio. Es el tiempo para recoger el fruto, estar en la plenitud, estar en el momento adecuado, estar ahí donde se tiene que estar. Fíjate que hay una doble figura en la Biblia hablando de esta cosecha. Por un lado el trigo, por otro lado las uvas, la vendimia. Son metáforas para hablar de ese momento que estamos refiriendo ahora del juicio, en el que va a haber ya un punto y final. Hasta aquí todos los que tenían que salvarse ya se salvaron. A partir de aquí ya no hay nada más, porque aquí hay un juicio. Los que son salvos entrarán en la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Los que rechazaron la salvación eran libres
todo ser humano es libre de escoger, escogieron, entrarán en la eternidad en lugar de tormentos. Entonces ahora estamos en ese momento, el momento de la siega, el momento de la vendimia, es el momento de recoger. Se utiliza una metáfora u otra en la enseñanza que se quiere dar. En este caso, al hablar de mete la hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras, y el ángel arrojó, el mensajero arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Bien, esto evidentemente es un lenguaje simbólico y metafórico. Aquí la viña, ¿qué es la viña? ¿Qué crees que es la viña? La humanidad. La viña es la humanidad. Y Dios espera que la humanidad dé un fruto distinto, pero da otro fruto diferente al que Dios espera que la humanidad dé. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el fruto que los hombres dan no es el que Dios deseaba. Dios desea que nuestros frutos sean frutos de labios que se arrepienten, de corazones que se rinden a su presencia, que se vuelven sensibles a amar al prójimo, a los semejantes, al ver las necesidades de los demás, a estar dispuestos a dejar que Dios nos transforme, Dios nos moldee, Dios nos limpie y nos purifique. Pero el fruto que la humanidad da es otro, es diferente. Es un fruto de egoísmo, es un fruto de menosprecio a Dios, de rebelión. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 6. Isaías 5, del 1 al 6. Lo leemos. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Bien, esto es una ilustración de lo que estábamos hablando. Dios sembró una viña, la humanidad. Aquí habla de su pueblo, pero lo podemos extender más allá de su pueblo, a todas las naciones. Él plantó una viña y lo hizo con cuidado. Dice que cercó toda la viña. ¿Para qué se cerca una viña? Para que los animales no entren y destrocen las plantas. Aquí donde vivimos hay muchos jabalís, el cerdo salvaje, los jabalíes. Sí, el otro día había una noticia que se habían visto jabalís caminando tranquilamente por algunas calles en Tarragona. Hay muchos y a veces no tienen para comer en las montañas y se bajan a las ciudades, a los pueblos. Es muy fácil verlos. Yo, conduciendo muy cerca de Tarragona, una vez vi una piara, iban un grupo de jabalíes y cruzaron la carretera por una autovía. Bueno, no era autovía, era la entrada a la ciudad, que era de doble carril,
Eran 2 de entrada, 2 de salida, y por ahí cruzaron todos los jabalíes. Hay muchos jabalíes. Yo en la montaña, subiendo a buscar setas en otoño, me he encontrado con jabalíes. Normalmente no los ves, los oyes, pero son animales salvajes y siempre evitan a las personas. Entonces, pues siempre... Pero un día me los encontré así de cara a cara. Iba yo muy silencioso, con mi cesta, buscando setas, y debía tener el viento en contra de ellos, porque si no te huelen rápidamente. Y entonces pues yo estaba allí en el bosque, y oí el ruido, oía pisadas, digo, mira, por ahí hay jabalíes, lo pensé. Y de pronto los vi, apareció un grupo bastante numeroso de jabalíes y venían a buen ritmo, venían bla, 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 rapiditos, rapiditos. Y bueno, yo me quedé parado, me quedé quieto, digo, ahora me verán y se irán. Suelen asustarse y se van. Pero claro, yo me quedé quieto, aún más callado todavía, no me movía, estaba mirándolos, y ellos no se percataron que estaba yo allí, y se iban acercando, 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 y los tenía ya muy cerca, como a menos de 10 metros, estaban muy cerca. Y entonces, caray, al ver que de esto, entonces yo hice ruido, no sé, no recuerdo lo que hice, pero hice ruido, y al hacer ruido se pararon en seco y me miraron, se quedaron ahí mirándome. Los que iban delante, eran los más grandes, empezaron a gruñir y a dar golpes con las pezuñas en el suelo. Se asustaron al verme. Pero bueno, yo también me asusté al ver la reacción, porque un jabalí puede ser peligroso. Tienen esos colmillos que salen de los lados, y había un buen grupo ahí de jabalíes. Pero vaya, lo normal es que se asustan y sí, inmediatamente unos salieron corriendo para un lado, otros salieron corriendo para otros, y todos desaparecieron de mi vista. Andando por la montaña hay a veces campos de cultivo, hay árboles, vas a ver que todo eso está vallado siempre, y no cualquier valla, tienen que ser vallas resistentes, vallas de acero, vallas que soporten el que un jabalí quiera abrir un agujero para entrar a comer lo que ha sembrado dentro. Entonces, eso es lo que dice ahí. Dice, mi amado tenía una viña en una ladera fértil. ¿Dónde la plantó? En el mejor sitio. No era una tierra árida, no era una tierra... No, era una ladera fértil. Dependiendo qué clase de fruto quieres que la uva dé, las siembras en un terreno o las siembras en otro. Aquí donde vivimos en Cataluña, esta es tierra de vides, y las uvas se utilizan para fabricar vino. Y hay diferentes clases de vino, y algunos son muy preciados en todo el mundo. Tú puedes sembrar vides en un terreno de un tipo o en un terreno de otro, y la uva que da, pero los viñadores ya siembran pensando en eso, ya tienen en cuenta el tipo del terreno. Este hombre sembró su viña en una ladera muy fértil. Esperaba que el fruto fuese bueno, fuese gordito, la valló para protegerla de esos animales, jabalíes u otros tipos de animales. La valló, que esté protegida. ¿Qué más dice? Dice, y plantó vides escogidas. Dice también, quitó las piedras, despedregado el terreno. Lo cercó, lo despedregó, o sea, dejó la tierra esponjosa, la buena tierra. Las vides eran escogidas. Dice, había edificado en medio de ella una torre, echó también en ella un lagar. Estaba todo preparado para la gran cosecha. Todo preparado. Invirtió esfuerzo, dinero, recursos. Todo estaba a punto. Pero de pronto un día, cuando viene a coger las uvas que encuentra, resulta que eran uvas silvestres. ¿Saben lo que son las uvas silvestres? Bueno, pues también yendo así por la montaña, a veces te encuentras vides silvestres.
Quiere decir que han crecido ahí en el campo sin el cuidado de nadie. No se podaron nunca, no se abonaron nunca, no se cavó la tierra y se quitó las piedras, la planta salió de alguna semilla, de una uva que cayó por ahí, o sea, no eran plantas escogidas. Entonces, cuando tú ves una vid silvestre en el campo, ni se te ocurre acercarte a ver si tiene uvas y me las como. Ni se te ocurre. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que te vas a encontrar. Las uvas silvestres ni se pueden comer. Para empezar, son así de pequeñas. Y si te la intentas comer, no tienen ni carne. Es todo piel áspera, te deja la boca... No se pueden comer. Las uvas silvestres no sirven para nada. Y eso es lo que se encontró este viñador. Invirtió, lo preparó, lo cuidó, esperaba un fruto y no recibió el fruto que esperaba. Construyó una torre, hizo un lagar. El lagar era el gran recipiente donde se ponían las uvas y se aplastaban. Ese jugo corría a otro recipiente. Se separaba lo desechable del zumo del líquido bueno. Mira, aquí mismo en Isaías voy a mostraros otro texto. Isaías 63, versículo 1 en adelante. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Y continúa el texto, pero me detengo ahí. En Apocalipsis está describiendo este momento lo que los profetas anunciaron. Cuando el viñador pisaba la uva, esa uva roja que da el vino tinto, sus vestidos quedaban manchados del jugo de la uva. Al pisar eso produce salpicones y quedaba manchado. No es el fruto que esperaba. Aquí no está hablando de cegar el buen fruto. No, aquí está hablando de la siega del fruto malo, lo que no esperaba recoger. Está hablando del día grande y terrible de Jehová, que viene a cegar la tierra y no encontró lo que esperaba. Fíjate un detalle en medio de esta escena así como chocante, ¿no? Dice, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza, y en medio de todo esto, dice, aparece ahí la palabra redimidos, y el año de mis redimidos ha llegado. Redimidos y los que serán destruidos. Separación, juicio. ¿En qué parte estarás tú? Eso es lo más fundamental de nuestras vidas, saber dónde estaremos en el día del juicio. ¿En qué parte estarás? ¿Bajo el furor de Dios o entre sus escogidos, entre sus redimidos? En la Biblia el lagar se usa para describir de una forma simbólica la ira de Dios. ¿Quieres un ejemplo? Por ejemplo, Lamentaciones, un poquito más adelante está Jeremías, y a continuación de Jeremías viene Lamentaciones, capítulo 1, versículo 15. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. El lagar se usa como símbolo de la ira de Dios, porque en el lagar
ocurre eso, se pisan las uvas, se les saca ahí todo el jugo. Es una forma simbólica de manifestar que Dios no solo es amor, justicia, no es solo nuestro Padre, también será juez de toda la humanidad. O sea, Dios ama y no quiere que nadie se pierda, pero Dios administrará justicia a aquellos que hayan decidido rechazar la salvación. Serán juzgados por sus obras, y las obras de todos los hombres se hallarán insuficientes para ser salvos. La misericordia de Dios puede alcanzar a cualquier persona, pero son las personas las que rechazan la gracia, la salvación. Son las personas las que escogen entrar al lagar para ser pisoteados. Me vuelvo a Apocalipsis 14. El versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fuera de la ciudad, dice. Ese fue el escenario donde se derramó la sangre de Cristo, fuera de la ciudad. El Calvario estaba fuera de la ciudad. Ahora será derramada la sangre de los impíos. La sangre, recordemos que se está usando un lenguaje simbólico para describir el juicio de Dios. También se hace una referencia al Armagedón en este pasaje. Aquí se añaden algunos detalles. Dice, el freno de los caballos. El pisoteo, de alguna forma, podríamos imaginarnos la escena de que los propios caballos están pisoteando. Recordemos que desde el punto de vista de los cielos, estos mensajeros eran jinetes que montaban caballos. Desde el punto de vista de la tierra, se está hablando de que la sangre llega hasta la altura del freno de los caballos. El caballo siempre es una referencia a la guerra. Hoy en día los ejércitos son diferentes, pero en este tiempo, en la antigüedad, los ejércitos contaban con fundamentalmente lo más poderoso en el ejército era la caballería. Dice que salió sangre. La palabra griega es exergomai, que quiere decir salpicar sangre hasta los frenos de los caballos. Y dice por 1600 estadios. Esos son en kilómetros, para que os hagáis una idea, 280 kilómetros. ¡Wow! Aproximadamente la distancia desde el norte hasta el sur del territorio de Israel. ¿De dónde salen 1600? Es un número. En Apocalipsis los números también siempre nos dicen algo. Podríamos multiplicar 4 por 4, eso nos daría 16, y eso lo multiplicamos por 100 y saldría 1600. El 4 recuerda que es el número de la tierra. Y bueno, los profetas hicieron referencia a este día de juicio, separación, los redimidos y los que no fueron redimidos, los justos y los injustos, los hijos y los que no son hijos. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿En qué parte de la humanidad? Solo va a haber dos grupos. Hermanos, lo tenemos que dejar aquí por esta noche. Son las 9 menos 20. En 20 minutitos nos conectamos a Zoom para tener otro estudio, conferencia, talleres, coloquio, familias saludables. Necesito unos minutitos para desconectar esto y conectar y compartir los enlaces por WhatsApp y por Facebook, para que utilizando ese enlace podáis entrar en la sala de Zoom. Nos vemos en 20 minutos. Los que no puedan, pues os emplazo ya para mañana. Mañana jueves a las 8 nos volvemos a ver para seguir estudiando la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y os cuide. Os amo con el amor del Señor. Seguimos un poquito más, y los que no puedan seguir ahora, pues nos vemos mañana a las 8 en el estudio bíblico. Mañana volvemos a Efesios. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Hasta mañana, si Dios quiere.